amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estrategia en la estructura de la española. Caruana en los vídeos anteriores se había enfrentado a esta idea de Carlsen y nuevamente elige el esquema de la estructura mixta siciliana, italiana, española para lentamente ir acumulando ventajas que gracias a otros errores tácticos de Carlsen dieron una merecida victoria a las piezas blancas. Esta partida, como en los anteriores vídeos que vimos, comenzó con E4, C5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, E5, enroque corto, alfil D6, C3, A6, alfil A4, B5 y alfil C2. En los vídeos anteriores explicamos las variantes relativas al alfil B3, caballo de G a E7, D3 y caballo G6. Carlsen trata de mejorar la partida anterior con esta maniobra del caballo, a lo que el blanco respondió con alfil E3, enroque corto, caballo de B a D2. En el más puro espíritu de la española, aquí vemos que ejerciendo presión sobre el peón de C5, el blanco crea la necesidad a las negras de jugar otra vez el alfil de D6, que no puede permanecer allí porque dificultaría considerablemente su liberación. Por esa razón, decide nuevamente retirar el alfil a E7 y ahora el alfil viene a la diagonal española. Este es el punto clave. Con el caballo en G6, el blanco puede ir directamente a D5. Después de continuar el negro con D6 y alfil D5. El negro respondió con dama E8. Este desplazamiento de la dama permite actividad central al blanco. Era mucho más natural continuar el desarrollo con alfil D7, a lo que pueden surgir dos variantes. Vamos a ver primeramente A4, que es muy característica en la apertura española. La otra jugada puede ser la ruptura inmediata en D4 con este avance del peón central, a lo que el negro respondería con E por D4, C por D4 y torre C8. Pero esto está lejos de ser una mejor versión comparada con la elección de Carlsen en esta partida. Luego de A4 seguiría alfil F6, torre E1, caballo de G a E7, alfil A2, H6 y H3. Nuevamente estamos en otra típica versión de la española, en la cual el blanco tiene un juego más fácil debido a que la posición del caballo en G6 limitó otras opciones de las negras. Todavía podemos comentar que las negras tienen una posición sólida y una larga lucha se puede esperar a partir de este momento. Después de la jugada dama E8, entonces sigue D4, E por D4, C por D4 y torre B8. Las blancas presionan otra vez sobre el peón de C5 con torre C1. Pero en realidad, en una jugada lógica que presiona sobre C5, ocupa una columna semiabierta con la torre, pero sin embargo, era preferible en este momento controlar la casilla B4 para impedir el salto caballo B4 como ocurrió en la partida. Que esto evidentemente es otra alternativa para controlar el salto del caballo de C6. Podría seguir en este caso como alternativa alfil G4, H3, C por D4, alfil por C6, alfil por F3, dama por F3, dama por C6, alfil por D4, torre de B a C8 y torre F a E1. Posición
donde el blanco tiene una ligerísima ventaja debido a su mejor estructura de peones, la actividad de su alfil es mejor, y el caballo de G6, que está mal ubicado, pero tiene también una perspectiva de ir a E5. Es sencillamente la ligera ventaja que contienen las blancas. Pero regresemos a la partida con torre C1, que es una jugada muy lógica y humana, a lo que fue respondido inmediatamente con caballo B4. El campeón del mundo muestra su clase real en la comprensión dinámica de esta línea. El negro también tiene que tener en mente que su posición es un poco desagradable, ya que ha realizado muchos movimientos con la misma pieza en la primera etapa del juego, en la apertura evidentemente, donde jugó alfil D6 y posteriormente retrocedió con el alfil a D7, así como el caballo de G6 que fue a E7, G6, E7, G6. Entonces se ha estado balanceando el caballo por esas posiciones con pérdidas de tiempo, pero su posición aún es sólida con este salto de caballo. Veamos cómo continuó. D por C5, D por C5, alfil por C5 y caballo por D5. Con esta jugada se omite la mejor línea por parte de las negras, que era alfil por C5, después de torre por C5, caballo F4. Y ahora dos posibilidades de las blancas. Una, caballo B3. La otra sería, en su defecto, retirar el alfil a B3 para conservarlo. Podría continuar con alfil G4, H3, caballo de B a D3, torre C3 y ahora alfil H5, que también ofrece al negro una clara presión y compensación por el peón sacrificado. Sus caballos, como puede observar, son extremadamente activos. La otra línea que habíamos visto como principal o alternativa al alfil B3 era el caballo B3, que seguiría torre B6, una jugada muy característica. Cuando la torre no está activa, se ubica en la tercera fila, en este caso la sexta fila, para tener una mayor actividad. Caballo de B a D4, dama E7, dama C1, caballo de B a D3, torre C7, dama D8, alfil por F7, jaque, rey H8. Aquí, como pueden observar, el juego es bastante complejo, complicado, pero después de torre por C8, dama por C8, se cambia la dama en C8 y el negro retoma con su torre por C8. Sigue G3. Esta es una de las varias líneas que se podía mostrar, pero parece que el sacrificio del peón de C5 no es del todo malo. Realmente parece que, aunque la táctica está abundante aquí, sorpresivamente el negro puede sobrevivir en tal juego. El blanco tiene calidad de menos por dos peones, pero las posibilidades están aproximadamente equilibradas. Cierto que es complicadísima esta variante, pero las negras se sostienen. Carlsen jugó o llevó a cabo su idea de caballo por D5 cuando realizó el salto caballo B4, a lo que siguió E por D5, alfil por C5 y torre por C5, alfil B7. El alfil va a esta diagonal que apunta al peón de D5. Este tipo de juego es lógico y humano. El peón de D5 no es tan fuerte y el negro usará el momento para tratar de capturarlo tan pronto como sea posible. Esto le garantizaría un juego bastante fácil si logran capturar ese peón, aunque siempre debemos tener en cuenta que los peones de A6 y B5 han dejado casillas débiles a su alrededor y pueden ser víctimas de ataque. Seguimos con caballo B3, una jugada que trata de tomar la iniciativa ubicando el caballo en A5 y llevarlo a C6.
Los principios del ajedrez son siempre relativos. No se recomienda la ubicación de un caballo en la banda del tablero, pero en este caso, su colocación en A5 tiene como idea el dominio de la casilla C6. Otra alternativa interesante era ganar un tiempo atacando la dama enemiga con torre 1, podría seguir dama D7 y caballo F1, moviendo este caballo a E3 posteriormente, lo que significa una fuerte maniobra posicional. Ahora las cosas no son tan fáciles para las negras, aunque existen factores tácticos que todavía dan chances a ellas para igualar o mantener una lucha por la igualdad. Podríamos continuar con caballo F4, caballo E3, reforzando el peón de D5, torre de B a D8, aumentando su ataque, dama B1, da paso a la otra torre para evitar cualquier captura en D5, dama D6, B4, alfil por D5, torre D1, alfil E4, una jugada intermedia muy interesante. Ahora el alfil no puede ser capturado por la captura en D1 con la dama de las negras. Por lo tanto, hay que continuar en ese caso con torre por D6, alfil por B1, torre por A6. Lo que habíamos mencionado respecto a la debilidad de los peones de A6 y B5. Ahora, el de B5 está débil nuevamente, o más débil porque ha desaparecido su apoyo de A6. No obstante, después de alfil E4 y H4, el blanco tiene una clara ventaja con su peón extra. Pero no es fácil para materializar. El alfil es activo, todavía las torres negras pueden entrar en acción, así como el caballo de F4 también tienen cierta actividad. No obstante, peón extra, ventaja de las blancas. Continuando con caballo B3, dirigiéndolo a C6, A5, C6, dos alternativas tenemos. La de la partida, dama D7, que no es la mejor continuación, puesto que ofrece al blanco una excelente clara ventaja. La alternativa era activar la torre dama con el movimiento de torre D8, para después de caballo A5 retroceder con su alfil a 8, manteniendo la presión sobre el peón de D5, dama D4, torre D6, torre E1, dama D7, caballo C6, alfil por C6, D por C6, torre por D4, C por D7, torre por D7 y torre C6. Luego de torre A8, G3 controlando el caballo de G6, H6, resultaba realmente una posición igual. Por lo tanto, esa era la continuación correcta que se le escapó a Carlsen, quien había jugado la dama a D7. Y Caruana continuó con caballo A5. El blanco está poniendo la vista en la casilla C6, como habíamos mencionado, y en la eliminación del alfil de B7, que ahora se retiró a A8. Otra alternativa era sencillamente dejar el alfil allí y activar la torre de F a D8 para después de caballo por B7 capturar dama por B7, aunque no es menos cierto que después de torre E1 las piezas blancas están más activas y pueden conservar su valioso peón extra de D5. Luego de alfil a 8, caballo C6, torre de B a E8, caballo F D4. Los caballos están bien enlazados en el territorio del negro. La torre C5 está defendiendo correctamente D5 y puede ser fácilmente defendida por medio de B4 en caso de ser atacado, que fue lo que ocurrió en la partida con dama D6. Este movimiento facilita una gran ventaja al blanco. Era mejor la jugada activa torre E4, pero no obstante ello, después de dama C2, la ventaja del blanco es clara y amplia. Mejor dicho, la ventaja de las blancas rosa entre clara y amplia. Quiere decir que puede ser
mantienen el peón, una actividad de los caballos, etc. Y ahora de entrada se está atacando la torre de E4. Pero sigamos con la partida, dama D6 y B4. Ahora todo está defendido y con la ventaja del peón y el dominio del centro, el negro está muy limitado en contrajuego, que en este momento realizó el avance de la torre a E4 por parte de Carlsen. Sin embargo, pudiéramos pensar en una jugada más agresiva, ubicar el caballo en la oficina de Kasparov con caballo F4, pero esto no resuelve sus problemas. El blanco tiene otra oficina y ubica su caballo allí, dama F6 y caballo E3, con lo cual se refuerza el peón de D5, además se sobreprotege el peón de G2 por si acaso existiese algún ataque sobre el mismo, y las blancas tienen una posición ganadora. Luego de torre E4, dama F3 y torre DF a E8. Otra alternativa que tampoco alivia la posición era atacar a la dama con torre F4. El blanco respondería con dama E3, alfil por C6, caballo por C6 y torre F5. Pero ahora con torre D1, sosteniendo el peón de D5 y su amplia ventaja. Las negras por esa razón intentaron la línea torre F8, activando las dos torres en la columna E, caballo F5. La oficina de Kasparov nuevamente haciendo sus funciones. Dama D7. Amenaza ganar el caballo, destruir la oficina con torre F4 al realizar un ataque simultáneo con la torre al caballo y a la dama. Por ese motivo, G3 es el movimiento que evita dicha amenaza y además prepara el ataque al caballo de G6, que es un patrón característico para luchar contra este tipo de pieza al realizar el avance H4 y H5. Aquí todo queda solucionado y además el peón H se va a ofrecer para avanzar y desalojar al caballo aplicando el patrón H6, H4 y rey H8. Esta es la alternativa elegida por Carlsen, que amenaza el salto caballo F4 y evita un posible caballo por H6 jaque o caballo de F7, como veremos a continuación. Ahora, por ejemplo, si se hubiese jugado caballo F4, entonces seguiría la continuación caballo de F7. Esa torre de E4 quedaría indefensa, por lo que hay que jugar torre de 8 por E7, caballo por E7 jaque, torre por E7 y G por F4, con calidad y peón de ventaja. Posición completamente ganadora. Regresando a rey H8, siguió en la partida caballo E3 y rey G8 nuevamente. Las negras se están balanceando en una posición donde no tienen actividad y están esperando los acontecimientos. Tratar de mejorar el caballo de G6 con caballo F8 no resultaría. El blanco sencillamente activa su torre D1 con la idea de dama F5 y tener un final, en caso de que se cambien las damas, completamente ganador. Por eso Carlsen jugó su rey a G8 y ahora torre de F a C1. El control de la columna con las dos torres no es nada despreciable. Otra alternativa era torre de 1, manteniendo una ventaja ganadora al soportar el peón de D5. Esto era otra alternativa de Caruana, en lugar de ocupar con las dos torres, que es lo más lógico y humano, la columna C. Caballo F8, caballo F5. Aloja el caballo en la oficina de Kasparov, pero sin embargo afloja algo la ventaja. La jugada profiláctica rey G2 es una opción que ofrece la máquina, pero el humano jugó caballo F5,
que no está mal, mantiene su ventaja, un peón extra, y el caballo bien ubicado allí. Ahora, caballo H7. Error táctico que deja escapar la mejor defensa, que hubiera sido en este momento el desalojo del caballo de F5 por medio de G6, y ahora la retirada caballo E3 dejaría al blanco con ventaja clara, pero no ganadora como ocurrió en la partida después de caballo H7, que fue respondido con otra jugada de valor dudoso, rey G2. Recuerden que estamos en torneo por internet y un tiempo limitado. A esta altura, en 32 movimientos, es comprensible que se cometan errores, deslices, jugadas dudosas, etc. Esta jugada claramente que no es la más fuerte en este momento. Sin embargo, aquí la jugada caballo B8 es sorprendente y era muy difícil de encontrar en este momento en la práctica, y dejaría al negro completamente indefenso. Seguiría dama D8, dama por E4, un sacrificio claramente para recuperar después la dama, torre por E4, torre C8, torre 8 y ahora torre por D8. Ha recuperado su dama, torre por D8, caballo C6. La ventaja del blanco es amplia en este caso. Torre F8, caballo de F a E7 jaque, rey H8 y caballo E5. Amenaza caballo por F7 con ventaja ganadora. Ahora caballo F6 y D6. Esto permite al peón ganar espacio hacia la promoción con una clarísima y ganadora ventaja. Pero realizó el movimiento rey G2, que es la profiláctica que habíamos visto en el movimiento anterior. Siguió ahora rey H8. Carlsen nuevamente sigue balanceándose con el rey y esto es un error. Mejor hubiera sido G6, y aunque realmente después de la retirada caballo E3 se mantiene el peón extra de D5 así como el dominio central. Sin embargo, era más difícil para el blanco materializar su ventaja en esta posición, pero después de rey G8 siguió el golpe caballo B8. Ahora Caruana sí lo encontró, el tema táctico del comentario anterior. Carlsen retrocedió con su dama a D8. Es lógico que capturar el caballo con torre por B8 significaría la pérdida de la torre de E4. Por lo tanto, dama D8, caballo C6, dama D7, caballo B8 y ahora dama D8. Repeticiones de jugada para ganar tiempo en el reloj. Pero nuevamente hacemos referencia a la debilidad de los peones A6 y B5. Y el blanco captura el peón de A6. El resto de la partida es fácil de comprender y finalizó de la siguiente forma. Alfil por D5, caballo C7, alfil B7, caballo por E8, torre E7 y ahora dama por B7. Una jugada muy buena y tranquila. Esto no es un sacrificio de dama, sino un cambio de dama por muchas piezas. Torre por B7, caballo de a D6. Amenaza a ubicar la torre en C8. Por lo tanto, el negro se cubre de esa amenaza con caballo F8. Pero aquí las negras abandonaron sin esperar la respuesta. Torre C8, dama D7, torre por F8 jaque, rey H7 y torre de C a C8. Pues la desventaja material y el ataque contra el rey son más que una razón para dicha decisión. Espero que este algo extenso vídeo sea de utilidad para comprender toda una serie de transformaciones de la apertura, que comienza con una siciliana, variante de Rosolimo, y se transforma en una especie de española, y las estructuras y maniobras características tanto de la española como de la italiana. Así que nos veremos próximamente en otro vídeo de ajedrez con Bowdy.
Chao.